Bienvenidos a todos y a todas a esta comunicación titulada Cuerpo, Territorio e Identidad hacia una cartografía neuroestética de la experiencia cultural, desarrollada en la Universidad de La Laguna por Ana Beatriz Alonso Arribas, Miguel Ángel Mejías Vera y yo mismo Almudena González Brito, pertenecientes a 3 departamentos diferentes, pero en coordinación para llevar a cabo este estudio sobre cuerpo, territorio e identidad dentro de lo que son las humanidades y la innovación docente. Partimos de una pregunta, un problema que nos ocupó durante la realización de unas experiencias docentes denominadas microcredenciales en gestión cultural, mercado del arte y neuroestética, este curso 2026. Los participantes no solo adquirían los conocimientos, sino que generaban conexiones entre disciplinas, experiencias, espacios y significados. Nuestro alumnado, en este sentido, nos dimos cuenta que sus contenidos, los contenidos que obtenían, los objetivos académicos a alcanzar, mostraban algo que excedía lo que habíamos planeado y nos llevó a la siguiente pregunta, que es esta de aquí. ¿Cómo representar y analizar experiencias educativas en las que intervienen simultáneamente cuerpo, territorio, percepción, emoción e identidad? Como habéis visto, en el título tocamos diferentes campos del conocimiento. Por una parte, la experiencia cultural, por otra parte, la cartografía de la neuroestética, en el cuerpo, la identidad y el territorio. Y es aquí donde entra nuestra propuesta metodológica. Porque digamos que este trabajo no surge en el vacío. Durante las últimas décadas, las humanidades, la geografía cultural, las ciencias sociales han experimentado un importante desplazamiento teórico hacia la noción de la experiencia situada, frente a las perspectivas que entendían los fenómenos culturales como objetos estables y descontextualizados. Numerosos autores, como los que tenemos en pantalla, pues desarrollan teorías sobre cómo las dinámicas vinculan a las personas con espacios que habitan, las prácticas que desarrollan y las comunidades de las que forman parte. Dinámicas que ya no son espacios lineales. También en geografía cultural, Moses, Soja han mostrado que los territorios no constituyen simples escenarios donde incurren los acontecimientos, sino entramados vivos de relaciones, trayectorias, memorias y significados. Entonces es una construcción relacional en permanente transformación, incluso desde la fenomenología. Ponti ha defendido que el conocimiento no se produce exclusivamente en la mente, sino que emerge desde la interacción continua entre cuerpo, percepción y entorno, en este caso, en este trabajo, entre la pedagogía, la cartografía, la geografía y la neuroestética. Este trabajo, esta perspectiva plantea entonces importantes desafíos, ¿no?, para la innovación. Buena parte de los modelos educativos tradicionales continúan siendo lineales, apoyándose en las representaciones lineales del aprendizaje. Un modelo lineal asume que el conocimiento se transmite siguiendo una secuencia relativamente estable entre causas y efectos. El docente emite información, el estudiante recibe, procesa y produce el resultado evaluable. Es útil para procesos simples, pero bueno, en programas como unas microcredenciales con tantos conocimientos de diferentes áreas, factores emocionales, corporales, espaciales, sociales y culturales, este fenómeno solamente lineal se nos quedaba corto. Frente a esta visión, los enfoques dinámicos entienden el aprendizaje como un sistema de interacciones múltiples en constante reorganización. En este tipo de sistemas no existe una única, y quizás esto es el quid de la cuestión, causa que explique los resultados, sino que estos emergen de la relación entre numerosos elementos que se influyen mutuamente. Conceptos procedentes de los sistemas dinámicos como los atractores, ¿no?, tan interesantes, esa famosa mariposa que representamos. Permite comprender cómo determinadas configuraciones de relaciones tienden a estabilizarse y organizar el comportamiento colectivo. Un atractor puede entenderse como un patrón
relativamente estable hacia el cual convergen las interacciones de un sistema, sin necesidad de que exista una dirección centralizada o una secuencia predeterminada. Desde esta perspectiva, la experiencia cultural y educativa puede interpretarse como una ecología relacional compleja donde estudiantes, docentes, territorios, prácticas artísticas, emociones, instituciones y comunidades generan configuraciones dinámicas. No solamente ya es causa-efecto, sino que con la teoría de grafos también se permite observar la estructura de las conexiones que articulan los patrones emergentes que surgen de dichas relaciones. Y la neuroestética, diréis, ¿en todo esto qué pinta? Bueno, pues porque la percepción no se entiende como una recepción pasiva de estímulos, sino como un proceso activo de construcción de significados. Digamos, el paraguas. Los modelos, por ejemplo, del Predictive Coding, que es el modelo predictivo, el PCM, cuando cambia la experiencia estética, los hemos analizado y sugieren que el cerebro genera continuamente hipótesis sobre el entorno y ajusta sus expectativas a partir de ¿qué? De la experiencia. Por tanto, la experiencia estética resulta especialmente relevante porque tiene la capacidad de reorganizar estas expectativas modificando la forma en la que percibimos los espacios, los cuerpos, las relaciones. Entonces nos surgía que teníamos la innovación en el laboratorio. Las microcredenciales entonces pues nos constituyeron un contexto maravilloso, especialmente interesante para explorar esta cuestión. Esto permitió observar fenómenos que rara vez aparecen en el aula tradicional. Los aprendizajes surgían de la interacción entre personas, lugares, experiencias corporales y empezamos a percibir una auténtica ecología del aprendizaje. Partíamos de una hipótesis sencilla, quizás la experiencia educativa pueda entenderse como una red, no como una suma de actividades independientes, sino como una estructura formada por relaciones con diferentes pesos, con diferentes caminos, con diferentes carreteras y autovías, prácticas corporales, procesos de construcción de significado. Este planteamiento conecta los enfoques contemporáneos de sistemas complejos y permite desplazar la atención de los contenidos hacia las relaciones que hacen posible el aprendizaje. Y aquí tenemos la joya de la corona, nuestra teoría de grafos. Esta fue nuestra respuesta metodológica y de la cual proponemos. Tradicionalmente se utilizaban la física, la biología, la informática o la neurociencia porque permite representar sistemas complejos mediante nodos y conexiones. Su principal fortaleza, que no se centra únicamente en los elementos de un sistema, sino en las relaciones que se establecen entre ellos. Pensad qué interesante para el caso que nos ocupa. Aplicado al ámbito de las humanidades y de la geografía, la teoría de grafos nos permite representar visualmente fenómenos que habitualmente resultan difíciles de describir mediante categorías lineales. En nuestro caso, los nodos pueden representar los espacios patrimoniales, las instituciones culturales, las experiencias. Las conexiones representan las relaciones que se establecen entre estos elementos, configurando redes dinámicas de significado, etcétera. Es posible identificar elementos que ocupan posiciones centrales dentro del sistema, si no, ¿cómo lo vamos a saber? Lo podemos intuir, pero nos da mucha información. Los puentes entre comunidades, los espacios, los ecosistemas colaborativos, los escasamente conectados y los periféricos, más en nuestro contexto de región ultraperiférica, TUC, como es el caso de Canarias. Entonces, evaluamos las microcredenciales y los resultados del aprendizaje mediante la teoría de grafos. Y pudimos ver las conexiones generadas entre estudiantes, profesorados, instituciones, agentes culturales, territorios y cartografía. Utilizamos medidas como la intermediación, la centralidad de influencia, los niveles de modalidad. No vamos a entrar en esto porque es altamente complicado, pero sí que para que quede constancia de que estos fueron los parámetros que utilizamos. Son indicadores pues que no son tradicionales. Podemos saber no solamente si se valora positivamente o no la experiencia, sino qué actores y qué transferencia emerge durante el proceso formativo. Desde esta perspectiva, la innovación docente deja de entenderse exclusivamente como una mejora de contenidos o metodologías para convertirse en una transformación de relaciones. Y lo hicimos también a través de este caso, coreografiado. Es una obra, se llama Gloria, coreografiado y bailado por la firmante de este trabajo, Ana Beatriz, porque era importante para nosotros estaba desarrollada en un espacio no convencional y analizarla
porque era un espacio no convencional, y analizar la experiencia estética. Desde una perspectiva neuroestética, entonces nos permitió observar que la experiencia perceptiva no se produce únicamente en la obra, sino dentro de la red de interacciones entre movimiento, espacialidad, memoria y atención. La obra reorganiza los procesos perceptivos del espectador, transformando estos elementos aparentemente ordinarios en entornos en el foco de significación estética. Y esto es un activo de experiencia educativa y cultural. Implicaciones para la innovación docente de los grafos, bueno, pues simplemente saber que es una herramienta más que de representación visual, que además es una metodología capaz de revelar estructuras relacionales, de visualizar procesos de aprendizaje, de facilitar diseño de experiencias mucho más integradas, de incorporar métricas de red que aportan nuevas posibilidades para la evaluación de proyectos educativos, culturales, indicadores como la densidad, permiten valorar el nivel global de cohesión de una comunidad. La modularidad facilita identificar subgrupos. La centralidad, la cercanía de detectar actores con alta capacidad de acceso. Aquellos nodos que funcionan como puentes, la transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, concluimos a partir de una pregunta que es la que nos rondaba durante todo este trabajo: ¿cómo representar y analizar experiencias educativas complejas en las que intervienen simultáneamente territorio, cuerpo, identidad, percepción y cultura? Pues hemos llegado a la conclusión que en este contexto la teoría de grafos ofrece una vía particularmente fértil para la innovación. Su principal aportación en este caso no consiste únicamente en visualizar redes, sino permitir el análisis de estructuras complejas. Conceptos como centralidad, cohesión, modularidad, tan importantes. Nos van a dar unos resultados, y nos los dieron, que sugerían que el aprendizaje puede entenderse como una ecología relacional. Desde la neuroestética, además, estos resultados sugieren que la experiencia estética, y con esto concluimos, es un proceso relacional. La teoría de grafos ofrece esta herramienta para mostrárnoslo. La cartografía neuroestética propuesta permite visualizar cómo emergen los significados culturales a partir de redes relacionales entre sujetos, territorios y experiencias. De este modo, la innovación docente deja de centrarse únicamente en la transmisión de contenidos para orientarse hacia el diseño de ecologías perceptivas capaces de transformar la experiencia y generar nuevas formas de comprensión. La neuroestética explica por qué la experiencia cultural transforma la percepción. La teoría de grafos permite representar cómo esa transformación emerge de una red de relaciones entre cuerpo, territorio e identidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedamos a vuestra disposición para preguntas y cuestiones. Espero que os haya resultado interesante.